Werner Heisenberg sobre Goethe y la abstracción. Texto de Werner Heisenberg. Conferencia Reunión General de la Sociedad Goethe en Weimar, Alemania, el 21 de mayo de 1967. La imagen que tiene Goethe de la naturaleza y el mundo científico-técnico. Este tema es tan antiguo como los esfuerzos de Goethe por comprender la naturaleza como su propia ciencia natural. Porque el propio Goethe experimentó los inicios del mundo científico-técnico que nos rodea hoy. Mucho se ha dicho acerca de este problema por él, por sus contemporáneos, por los científicos naturales y los filósofos posteriores a él. Sabemos desde hace mucho tiempo cuán importante fue el papel que jugó esta cuestión en la vida de Goethe. Y también sabemos lo que se cuestiona en el mundo de hoy cuando medimos nuestros logros científicos técnicos frente a las exigencias de Goethe. A menudo se ha señalado cuán sensiblemente reaccionó Goethe ante la brecha entre su teoría de los colores y la óptica generalmente reconocida de Newton. Cuán violentas y poco objetivas fueran ocasionalmente sus polémicas contra Newton. Y también se ha señalado que su crítica del romanticismo, su actitud fundamentalmente hostil hacia el arte romántico, guarda cierta relación interna con sus polémicas contra la ciencia dominante. Ya se ha dicho y escrito tanto sobre todo esto, y los problemas subyacentes se han examinado tan a fondo desde muchos lados que casi no queda nada por hacer, más que seguir los pensamientos que a menudo se expresan un poco más allá, desde un punto de vista conocimiento del mundo científico-técnico actual, especialmente los últimos avances en ciencias naturales. Así que esto se intentará en lo que sigue. Al hacerlo, no queremos dejarnos guiar desde el principio por la visión pesimista sugerida por Karl Jaspers, por ejemplo, de que Goethe, precisamente porque se cerró al mundo técnico emergente, porque tenía la tarea de allanar el camino para el hombre, en este nuevo mundo lo encuentra, no lo reconoce, no tiene nada más que decirnos hoy a estas alturas. Más bien, queremos aceptar con calma las demandas de Goethe y contrastarlas con el mundo actual, precisamente porque no creemos que tengamos muchas razones para ser pesimistas. En los 212 años que han pasado desde que Goethe reflexionó y escribió poesía sobre el fenómeno primordial del origen del color, ahí en Weimar, el mundo se ha desarrollado de manera muy diferente a lo que Goethe esperaba. Pero el demonio con quien Fausto había formado la peligrosa alianza no se la ha llevado finalmente, y esto tiene que ser contrarrestado por las críticas demasiado duras de nuestro tiempo. Así que, revisemos la vieja controversia con nuestros ojos modernos. Para Goethe, todas las observaciones de la naturaleza y toda comprensión de la naturaleza comenzaban con impresiones sensoriales inmediatas. Así que, no con un fenómeno individual que ha sido filtrado por aparatos, y en cierta medida forzado de la naturaleza, sino con los eventos naturales libres que están directamente abiertos a nuestros sentidos. Elijamos cualquier pasaje de la sección Colores fisiológicos de la teoría del color de Goethe. El descenso del Brocken o pedazo cubierto de nieve en una tarde de invierno da lugar a la siguiente observación. Mientras que durante el día ya se percibían tenues sombras violetas debido al tono amarillento de la nieve. Ahora había que interpretarlas como azul alto, cuando un amarillo aumentado se reflejó en las patas iluminadas. Pero cuando el sol finalmente se acercaba a su descenso y sus rayos, que estaban muy moderados por las nieblas más fuertes, cubrieron todo el mundo a mi alrededor con el color carmesí más hermoso. El color sombreado se transformó en un verde, que se comparaba con el verde mar, en su claridad, y el verde esmeralda en su belleza. La aparición se hizo cada vez más animada. Uno creía estar en un mundo de hadas.
porque todo estaba vestido con los dos colores vivos y tan bellamente armoniosos, hasta que finalmente, con la puesta del sol, el esplendor desapareció en un crepúsculo gris y gradualmente en una noche brillante de luna y estrellas. Pero Goethe no se detuvo en la observación directa. Sabía muy bien que sólo con la pauta de una conexión que en un principio sólo se sospechaba, pero que luego se vuelve cierta con el éxito de la impresión directa, puede convertirse también en conocimiento. Cito un pasaje del prólogo de la teoría de los colores. ¿Por qué simplemente mirar algo no puede ayudarnos? Toda mirada lleva a una contemplación, toda contemplación a una cavilación, toda cavilación a una conexión. Y así se puede decir que ya estamos teorizando con cada mirada atenta al mundo. Pero para hacer y emprender esto con conciencia, con autoconocimiento, con libertad, y para usar una palabra atrevida, con ironía, tal habilidad es necesaria si la abstracción que tenemos es inofensiva y el resultado de una experiencia que esperamos se vuelva muy viva y útil. La abstracción que tenemos. En este punto ya se indica claramente dónde debe separarse el camino de Goethe del de las ciencias naturales actuales. Goethe sabe que todo conocimiento requiere imágenes, conexiones, estructuras significativas. Sin ellos el conocimiento sería imposible. Pero el camino hacia estas estructuras conduce inevitablemente más tarde a la abstracción. Goethe ya había experimentado esto durante sus investigaciones sobre la morfología de las plantas. Al estudiar más cerca, creía que podía reconocer un principio unificado subyacente cada vez más claramente en las formas muy diversas de las plantas, que observó particularmente en su viaje a Italia. Habló de la forma esencial con la que la naturaleza, por así decirlo, siempre juega y engendra juguetonamente la vida múltiple, y de aquí llega a la idea de un fenómeno primordial, la planta primordial. Con este modelo, dice Goethe, y la clave para él, uno puede inventar plantas hasta el infinito, que incluso si no existen, aún podría existir y tener una verdad interna y una necesidad, en el límite la abstracción que temía. Goethe no logró cruzar esta frontera por sí mismo. También advirtió y dijo que los físicos y los filósofos deberían hacer lo mismo. Aunque se encontrará tal fenómeno primigenio, seguirá existiendo el problema de que no se quiere reconocerlo como tal, de que se busca algo más atrás y por encima de él, ya que aquí deberíamos admitir los límites del ver. El científico natural deja que los fenómenos primordiales existan en su eterna tranquilidad y esplendor. No se debe traspasar la frontera de lo abstracto. Cuando se ha alcanzado el límite de la mirada, no se debe continuar el camino reemplazando la mirada por el pensamiento abstracto. Goethe estaba convencido de que separarse del mundo sensualmente real, entrar en este reino ilimitado de abstracción, debe conducir a más mal que bien. Pero las ciencias naturales habían tomado otros caminos desde Newton. Desde el principio no temía la abstracción, y sus éxitos en la explicación del sistema planetario, en la aplicación de la práctica en la mecánica, en la construcción de los aparatos ópticos y muchas otras cosas aparentemente le han dado la razón, y rápidamente la han llevado a las advertencias. Los de Goethe fueron ignorados. Esta ciencia natural se ha desarrollado realmente desde la gran obra de Newton, la Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, hasta el día de hoy en una línea completamente recta y lógica. Su impacto en la tecnología ha remodelado la faz de la Tierra. En esta ciencia común, la abstracción se logra en dos lugares algo diferentes. La tarea es reconocer lo simple en la colorida variedad de fenómenos. Los esfuerzos de los físicos debían estar dirigidos a extraer procesos simples
de la confusa complejidad de los fenómenos. Pero, ¿qué es simple? Desde Galileo Newton, la respuesta ha sido un proceso simple cuyo curso legal puede representarse cuantitativamente, con todos los detalles, matemáticamente sin dificultad. El proceso simple, por tanto, no es el que la naturaleza nos ofrece directamente. En cambio, el físico primero debe separar la colorida mezcla de fenómenos utilizando a veces aparatos muy complicados, limpiar lo importante de todos los accesorios innecesarios, hasta que el único proceso simple emerja solo y claramente, de modo que uno puede ignorar todos los efectos secundarios, es decir, puede abstraerlos. Esa es una forma de abstracción, y Goethe piensa que la naturaleza misma ya ha sido expulsada con ella. Él dice, solo nos encontramos con la audaz afirmación de que esto también es natural, al menos con una sonrisa silenciosa, un suave movimiento de cabeza. Al arquitecto nunca se le ocurre gastar sus palacios en montañas y bosques. La otra forma de abstracción es el uso de las matemáticas para representar fenómenos. En la mecánica de Newton se demostró por primera vez, y esta fue la razón de su enorme éxito, que en la descripción matemática se pueden resumir de manera uniforme enormes áreas de experiencia y así ser fácilmente comprensibles. Las leyes de la gravedad de Galileo, los movimientos de la Luna alrededor de la Tierra, los movimientos de los planetas alrededor del Sol, las oscilaciones de un péndulo, la trayectoria de una piedra lanzada. Todos estos fenómenos podrían derivarse de una suposición básica de la mecánica newtoniana, de la ecuación masa por aceleración es fuerza, junto con la ley de la gravitación. Se puede derivar matemáticamente. La ecuación matemática representada fue la clave abstracta para una comprensión unificada de áreas muy grandes de la naturaleza, y Goethe luchó en vano contra la confianza en el poder de apertura de esta llave. En una carta a Zelta dice, y esa es la mayor diablura de la física moderna, que los experimentos han sido separados de los seres humanos, por así decirlo, y solo lo que muestran los instrumentos artificiales la naturaleza reconoce. Sí, lo que puede lograr con ello, limitarlos y querer probar. Es lo mismo con el cálculo. Mucho es cierto que no se puede calcular, y mucho que no se puede llevar al punto de un experimento decidido. ¿Realmente Goethe no reconoció el poder ordenador, el logro cognitivo del método científico, el experimento y las matemáticas? ¿Subestimó al oponente contra el que luchó tan incansablemente en la teoría de los colores y en muchos otros lugares? ¿O no quiso reconocer ese poder porque para él estaban en juego valores que no estaba dispuesto a sacrificar? Probablemente habrá que responder que Goethe no quería seguir este camino abstracto hacia una comprensión unificada porque le parecía demasiado peligroso. Los peligros que Goethe temía aquí probablemente no los describió exactamente en ninguna parte. Pero la figura más famosa de la poesía de Goethe, su Fausto, nos da una idea de lo que está en juego. Entre muchas otras cosas, Fausto también es un físico desilusionado. En su estudio se rodeó de aparatos. Pero él dice, vosotros instrumentos ciertamente os burláis de mí, con rueda y peine, rodillo y arco. Yo estaba en la puerta, vosotros debéis ser llaves. Tu barba está rizada, pero no levantas los barotes. Los signos misteriosos que busca en el libro de Nostradamus tal vez estén relacionados de algún modo con las cifras de las matemáticas. En todo este mundo de cifras e instrumentos, este impulso insaciable de un conocimiento cada vez más amplio, cada vez más profundo, cada vez más abstracto, hace que él, el hombre, desesperado, haga un pacto con el diablo. El camino que lleva de la vida natural al conocimiento abstracto puede, por lo tanto, terminar con el diablo.
Ese fue el peligro que determinó la actitud de Goethe hacia el mundo de la ciencia y la tecnología. Goethe sintió las fuerzas demoníacas en acción en este desarrollo y creyó que debía evitarlas. Pero uno podría tener que responder, uno no puede evitar al diablo tan fácilmente. El propio Goethe tuvo que hacer concesiones desde el principio. La más importante fue probablemente la aprobación de la cosmovisión copernicana, a cuya persuasión no pudo resistir. Pero aquí también Goethe sabía cuánto debía sacrificarse. Cito nuevamente de la teoría de los colores. Pero de todos los descubrimientos y convicciones, nada habría tenido un mayor efecto en la mente humana que las enseñanzas de Copérnico. Tan pronto como el mundo fue reconocido como redondo y autónomo, tuvo que renunciar al tremendo privilegio de ser el centro del universo. Quizá jamás se haya hecho una demanda mayor a la humanidad, por lo que no hizo humo y bruma con este reconocimiento, un segundo paraíso, un mundo de inocencia, de poesía y de piedad, el testimonio de los sentidos, la convicción de una fe poético-religiosa. No es de extrañar que uno no quisiera dejar pasar todo esto, que uno se opusiera en todos los sentidos a una enseñanza que otorgaba y desafiaba a quienes la aceptaban a una libertad de pensamiento y una grandeza de espíritu, hasta entonces desconocidas, incluso inimaginables. Este pasaje también debe ser usado contra todos aquellos que, para evitar los peligros temidos por Goethe, intentan incluso en nuestro tiempo poner en duda la corrección y el carácter obligatorio de la ciencia natural moderna. Se señala, por ejemplo, que esta ciencia natural también cambia o modifica sus puntos de vista con el tiempo. Que, por ejemplo, la mecánica newtoniana ya no se reconoce como correcta y ha sido reemplazada por la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. De modo que no hay todas las razones para ser escéptico acerca de las afirmaciones de esta ciencia natural. Sin embargo, esta objeción se basa en un malentendido, como puede verse, por ejemplo, en la cuestión de la posición de la Tierra en el sistema planetario. Es cierto que la teoría de la relatividad de Einstein deja abierta la posibilidad de considerar que la Tierra está en reposo y que el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Pero esto no cambia la afirmación crucial de la teoría de Newton de que el Sol, con su fuerte efecto gravitatorio, determina las órbitas de los planetas. De modo que solo puedes entender realmente el sistema planetario si comienzas con el Sol como el centro de las fuerzas gravitatorias. Debería enfatizarse particularmente aquí que uno no puede escapar a los resultados de la ciencia natural moderna si uno admite su metodología. Y su metodología es observación refinada en experimento y análisis racional tomado su forma precisa en representación matemática. La exactitud de los resultados no puede cuestionarse seriamente si se permite la experimentación y el análisis racional, pero tal vez pueda contrastarlo con la pregunta del valor. ¿Es valioso el conocimiento obtenido de esta manera? Si uno no intenta inicialmente responder a esta pregunta en el sentido de Goethe, sino que, de acuerdo con el espíritu de nuestro tiempo, permite el argumento de la utilidad sin muchos escrúpulos, entonces puede señalar los logros de la ciencia y la tecnología moderna, a la eliminación efectiva de varias deficiencias, al alivio del sufrimiento de los enfermos a través de la medicina moderna, a la facilidad de comunicación y mucho más. Ciertamente Goethe, que quería ser activo en la vida, habría mostrado mucha comprensión por tales argumentos. Precisamente cuando se parte de la situación del hombre en este mundo, de las dificultades que le acechan, de las exigencias que los demás le hacen, entonces tiene la oportunidad de actuar aquí práctica y eficazmente,
para ayudar a los demás y mejorar las condiciones de vida en general, muy altamente. Basta leer grandes partes de Wanderjahre, Años de aprendizaje, de Goethe, o las últimas secciones de Fausto para reconocer la seriedad con que el poeta se tomó precisamente este aspecto de nuestro problema. De los diversos aspectos del mundo técnico y científico, el pragmático era sin duda el más comprensible para él. Pero aquí también Goethe no pudo sacudirse el temor que el diablo tuviera una mano en esto. En el último acto de Fausto, el éxito, la riqueza de la vida activa, se vuelve absurdo con el asesinato de Filemón y Baucis. Pero incluso donde la mano del diablo no es tan directamente visible, los acontecimientos quedan amenazados por su eficacia. Goethe reconoció que la transformación progresiva del mundo no podía detenerse mediante la combinación de tecnología y las ciencias naturales. Lo expresó con preocupación durante sus años de viaje. El sistema mecánico que se está apoderando me está atormentando y asustando. Entra como una tormenta, despacio, despacio. Pero ha seguido su curso, vendrá y golpeará. Entonces, Goethe sabía lo que estaba por venir y pensó en cómo este evento afectaría el comportamiento de las personas. En correspondencia con Celta dice: la riqueza y la velocidad es lo que el mundo admira y por lo que todos se esfuerzan. Ferrocarriles, correo urgente, barcos de vapor y todas las facilidades posibles de comunicación es lo que el mundo educado se propone hacer, superar y sobreeducar y así permanecer en la mediocridad. En realidad es un ciclo para las mentes capaces, para las personas sencillas, prácticas que, dotadas de ciertas destrezas, sienten su superioridad sobre la multitud, aunque ellos mismos no estén muy dotados, o también durante los años de viaje. Ahora es el momento de la unilateralidad. Bienaventurado el que lo entiende, trabaja para sí mismo y para los demás en este sentido. Goethe supo, pues, prever una parte considerable del camino y vio lo que estaba por venir con la mayor preocupación. Si sabemos a dónde ha llevado este camino hasta el día de hoy. Aviones a reacción, calculadoras electrónicas, cohetes lunares, bombas atómicas. Estos son los últimos hitos que encontramos en el camino. El mundo determinado por la ciencia newtoniana que Goethe esperaba por evitar se ha convertido así en nuestra realidad. Y no nos hace ningún bien pensar que el socio de Fausto también tiene algo que ver. Tienes que aceptarlo como siempre lo has aceptado. Estamos lejos de haber llegado al final de este camino. Probablemente no esté lejos el momento en el que la biología también se involucre plenamente en el proceso de desarrollo tecnológico. En ocasiones se ha afirmado que los peligros se multiplicarían entonces, incluso en relación con la amenaza de las armas nucleares. Lo más conmovedor quizás en esa caricatura despiadada de un mundo futuro que Huxley dibujó bajo el título Brave New World, la posibilidad de crear personas para los fines que se les asignan, de organizar racionalmente la vida en la Tierra, es decir, esforzándose por lograr la conveniencia y por lo tanto despojándola de todo significado, se ha tomado aquí hasta el absurdo con horribles consecuencias. Pero uno no necesita ir tan lejos para ver que la conveniencia no es un valor en absoluto, sino que solo cambia la cuestión del valor en un lugar, es decir, a la otra pregunta. ¿Es valioso el propósito al que corresponden los conocimientos y las posibilidades en cuestión, a los que están destinados a servir? La medicina moderna ha erradicado en gran parte las grandes epidemias de la tierra. Ha salvado la vida de muchos enfermos, evitado sufrimientos terribles a innumerables personas, pero también ha provocado esa explosión demográfica en la tierra que,
sino que puede ser frenada con medidas organizativas pacíficas en un futuro relativamente cercano, debe terminar en catástrofes espantosas. ¿Quién puede saber si la medicina moderna establece correctamente sus objetivos en todas partes? La ciencia natural moderna imparte conocimientos cuya corrección como un todo no puede ser puesta en duda, y la tecnología que surge de ella permite que este conocimiento se utilice para lograr objetivos incluso a largo alcance. Pero no se decide en absoluto si el progreso logrado de esta manera es valioso. Esto solo se decide con los valores que guían a las personas a la hora de fijar metas. Pero estos valores no pueden provenir de la ciencia misma. En cualquier caso, nos llegan por el momento. La objeción decisiva de Goethe a la metodología de las ciencias naturales utilizada desde Newton probablemente se dirige a la divergencia entre los conceptos de corrección y verdad en la metodología. Para Goethe, la verdad era inseparable del concepto del valor. Para él, como para los antiguos filósofos, el unum bonum verum, el uno bueno verdadero, era la única brújula posible que la humanidad podía usar como guía en la búsqueda de su camino a través de los siglos. Pero una ciencia que solo es correcta, en la que los conceptos de corrección y verdad se han separado, en la que el orden divino ya no determina por sí mismo la dirección, está demasiado en peligro. Está en orden nuevamente el Fausto de Goethe, expuesto a la presa del diablo. Por eso Goethe no quiso aceptarlos. En un mundo oscurecido que ya no está iluminado por la luz de este medio, del unum bonum verum, como dijo una vez Erich Heller en este contexto, los avances técnicos son poco más que intentos desesperados de hacer el infierno un lugar más agradable para vivir, hacer un salón. Esto debe enfatizarse especialmente a aquellos que creen que, con la expansión de la civilización técnica y científica a las áreas más remotas de la Tierra, se pueden crear todos los requisitos previos esenciales para una edad de oro. No es tan fácil evitar al diablo. Antes de que examinemos si la corrección y la verdad están realmente tan completamente separadas en la ciencia natural moderna como ha aparecido hasta ahora, debemos hacernos la contrapregunta. Goethe, con su ciencia natural, con su manera de ver la naturaleza, ¿era algo eficaz para oponerse a ella? ¿El mundo técnico y científico emergente de Newton? Sabemos que a pesar del enorme impacto que tuvo la poesía de Goethe en el siglo XIX, sus pensamientos sobre las ciencias naturales solo fueron conocidos y fructíferos para un ciclo relativamente pequeño de personas. Pero tal vez contengan un germen que puede desarrollarse con cuidado, especialmente cuando la creencia un tanto ingenua en el proceso del siglo XIX ha dado paso a una consideración sobria. Uno tendrá que preguntarse aquí una vez más qué es lo que realmente caracteriza la visión de la naturaleza de Goethe y cómo su forma de ver la naturaleza diferencia de la de Newton y sus sucesores. En este punto se enfatiza sobre todo que la visión de la naturaleza de Goethe parte del hombre o la mujer, que en ella el hombre y su experiencia directa en la naturaleza forman el centro desde el cual los fenómenos encajan en un orden significativo. Tal formulación es correcta y hace particularmente clara la gran diferencia entre la visión de la naturaleza de Goethe y la de Newton. Pero pasa por alto un punto muy importante, a saber que según la convicción de Goethe, el orden divino se enfrenta visiblemente al hombre en la naturaleza. No es la experiencia de la naturaleza del ser humano individual, por mucho que lo llene de joven, lo importante para el viejo Goethe, sino el orden divino que se vuelve reconocible en esta experiencia. Para Goethe no es solo una metáfora poética, cuando, por ejemplo, en el poema Vermächtnis altpersischen Glaubens, la visión del sol naciente sobre las montañas mueve al creyente, a reconocer a Dios en su trono, a llamarlo al Señor de la fuente de la vida,
para actuar como es digno de esa gran visión y caminar en su luz. Goethe cree que el método científico también debe adaptarse a este contenido de la experiencia de la naturaleza, por lo que la búsqueda del fenómeno originario o principal debe entenderse como la búsqueda de aquellas estructuras subyacentes al fenómeno, establecidas por Dios, que no sólo se construyen con la mente, pero se puede ver, experimentar y sentir directamente. Un fenómeno primario, explica Goethe, no debe equipararse con un principio del que resultan múltiples consecuencias, sino más bien debe considerarse como un fenómeno básico dentro del cual debe verse lo múltiple. Ver, saber, anticipar, creer y como quiera que se llamen los cuernos palpadores con los que el hombre se abre paso a tientas en el universo. Deben trabajar juntos si queremos cumplir con nuestro importante, aunque difícil, trabajo. Goethe siente muy claramente que la base de las estructuras de uno deben ser de tal naturaleza que ya no se puede decidir si pertenecen al mundo concebido como objetivo o al alma humana, ya que constituyen el requisito previo para ambos. Por lo que espera que también se hagan efectivos en ver, saber, anticipar, creer. Pero tenemos que preguntar, ¿cómo sabemos o cómo sabe Goethe que las conexiones reales y más profundas pueden volverse tan inmediatamente visibles que son tan obvias? No puede ser que lo que Goethe sintió como el orden divino de los fenómenos naturales solo se presenta ante nosotros con toda claridad en el nivel superior de abstracción. Llegados a este punto, ¿acaso la ciencia natural moderna no puede proporcionar respuestas que resistan todos los requisitos de valor de Goethe? Antes de proceder a discutir cuestiones tan difíciles, es necesario decir unas palabras sobre el rechazo de Goethe al romanticismo. En cartas, ensayos y conversaciones, Goethe a menudo se ocupaba extensamente del romanticismo, que era la dirección artística de su época. Se repiten una y otra vez las mismas acusaciones. Subjetivismo, fanatismo y el extremo al infinito, sensibilidad patológica, antiguedad, débil contemplación, finalmente complacencia y deshonestidad. La versión de Goethe a lo que aparentemente era patológico en el romanticismo, su anticipación de posibles desarrollos indeseables, eran tan fuerte que rara vez podía decidirse a ver o incluso reconocer su logro artístico. Todo el arte que, como el romanticismo, se aleja del mundo, que ya no busca expresar el mundo real, sino que solo busca reflejarlo en el alma del artista, le parecía tan insatisfactorio como una ciencia que no se ocupa de la naturaleza libre, sino con aparato separado, hasta cierto punto preparado fenómeno individual. El romanticismo bien puede entenderse, al menos en parte, como la reacción a un mundo que, a través del racionalismo, la ciencia y la tecnología, estaba a punto de transformarse en una precondición sobria y práctica de la vida externa, de modo que era necesario para la personalidad como un todo, para sus deseos, sus esperanzas, sus dolores, ya no ofrecía ningún espacio real. Esta personalidad, por lo tanto, se retiró dentro de sí misma, y la separación del mundo inmediatamente real, en el que nuestras acciones tienen consecuencias a las que debemos hacer frente, tal vez se sintió como una pérdida, pero, como temía Goethe, también hizo más fácil, por no decir más cómodo, huir a un mundo de sueños, dejarse llevar por la embriaguez de la pasión, despojarse de la responsabilidad por uno mismo y por los demás y abrazar la infinita extensión de los sentimientos. Y arañar, Goethe no podía aprobar más este paso de un arte que busca plasmar el mundo en su realidad inmediata a una representación artística y atravesar los abismos del alma humana, ni el paso a la abstracción que las ciencias naturales se habían visto obligadas a dar. La afinidad y los motivos del rechazo de Goethe en ambos casos probablemente va un poco más allá. Cuando Goethe temía la abstracción en las ciencias naturales, cuando rehuía su inmensidad,
era porque creía sentir en ella fuerzas demoníacas a las que no quería exponerse. La había personificado en la forma de Mefisto. En el periodo romántico sintió fuerzas de un tipo similar en acción. De nuevo lo ilimitado, el desapego del mundo real, de sus sanos estándares fijos, el peligro de degenerar en morbo. Además, puede haber influido en la actitud de Goethe que la forma de arte más elevada de este siguiente nivel le fuera relativamente ajena. Las matemáticas, que aquí pueden llamarse la forma artística de la abstracción, nunca cautivaron ni fascinaron a Goethe, aunque les respetó. Goethe probablemente nunca fue tan conmovido por la música, que creyó que produjo los mayores logros artísticos en el romanticismo alemán, como lo fue por la poesía o la pintura. No sabemos qué habría pensado Goethe sobre el romanticismo si el lenguaje hablado, por ejemplo, en el quinteto de cuerda en do mayor de Schubert, realmente le hubiera llegado. Pero debería haber sentido que las fuerzas a las que temía y que actúan aún con más fuerza en esta música que en casi cualquier otra obra de arte romántica ya no proceden Mefisto, ya no anuncian su poder, sino de este centro luminoso del que procede Lucifer, pero que lo rechazó. Así que no es tan extraño que también aquí, al evaluar el valor del romanticismo, el periodo que no siguió el consejo del más grande poeta alemán, sino que el arte se volvió en gran medida a los objetos y tareas a los que el romance dedicaron por primera vez. La historia de la música, la pintura y la literatura del siglo XIX muestra lo fructíferos que han sido los inicios del romanticismo. Por supuesto, esta historia también muestra, especialmente si la sigues hasta nuestro siglo, cuán justificadas estaban las preocupaciones y objeciones de Goethe, tal como lo estaban en el caso de las ciencias naturales y la tecnología. Ciertos signos de disolución a menudo lamentados en el campo del arte, así como en la tecnología, por ejemplo, el uso de armas atómicas, serán vistos como el resultado de la pérdida de este centro que Goethe luchó por preservar a lo largo de su vida. Pero volvamos a la cuestión de si el conocimiento que Goethe buscaba en sus ciencias naturales, es decir, el conocimiento de las últimas fuerzas formativas de la naturaleza, que él sentía como divinas, ha desaparecido por completo de la ciencia natural moderna, que inicialmente era sólo correcto. Que reconozca lo que mantiene unido al mundo en su esencia, mire todo el poder y la semilla y ya no urge en las palabras. Fue la demanda. De camino ahí, Goethe había llegado al fenómeno primario en sus observaciones de la naturaleza, ya la planta primaria en su morfología de las plantas. Pero aunque este fenómeno primario no se supone que sea un principio del que había que derivar los diversos fenómenos, sino un fenómeno básico dentro del cual se puede ver lo múltiple. Schiller, sin embargo, en ese primer encuentro famoso en Jena, que en 1794 se hizo amigo con Goethe, razonó, dejó claro al poeta que su fenómeno original en realidad no es una apariencia sino una idea en el sentido de la filosofía de Platón, podríamos añadir, y en nuestro tiempo, dado que la palabra idea ha adquirido un matriz algo demasiado subjetivo, tal vez preferiríamos poner la palabra estructura que idea en este lugar. La planta prigenia es la forma original, la estructura básica, el principio formativo de la planta, que por supuesto no solo puede construirse con el intelecto, sino uno puede estar seguro inmediatamente al mirarla. La diferencia a la que Goethe concede aquí tanta importancia entre la intuición directa y la derivación puramente racional corresponde bastante exactamente a la diferencia entre los dos tipos de conocimiento, episteme y dianoia, en la filosofía platónica. Episteme es precisamente esa certeza inmediata en la que uno puede descansar, detrás de la cual no se necesita mirar más. Dianoia es la capacidad de analizar a fondo, fruto de deducción lógica.
Platón también aclara que solo el primer tipo de conocimiento, la episteme, transmite la conexión con lo real, lo esencial, con el mundo de los valores, mientras que la dianoia crea conocimiento, pero solo conocimiento libre de valores. Lo que Schiller trató de explicarle a Goethe en el camino a casa después de la conferencia científica que habían escuchado juntos no era filosofía platónica, sino kantiana. Aquí la palabra idea tiene un significado, algo diferente, algo más subjetivo, y en cualquier caso la idea se distingue claramente de la apariencia, de modo que la afirmación de Schiller de que la planta primigenia es una idea perturbó profundamente a Goethe. Respondió: es muy lindo que tenga ideas sin saberlo e incluso pueda verlas con mis ojos. En la discusión que siguió, en la que, como cuenta Goethe, hubo mucha pelea, Schiller responde: ¿alguna vez se dé una experiencia que sea apropiada para una idea? Pues la peculiaridad de este último consiste precisamente en el hecho de que una experiencia nunca puede ser congruente con él. Sin embargo, a la luz de la filosofía platónica, esta discusión probablemente no sea tanto una cuestión de qué es una idea, sino del órgano, del conocimiento de nos abre la idea. Si Goethe puede ver las ideas con sus ojos, entonces esos ojos son diferentes de aquellos de los que solemos hablar hoy. En cualquier caso, uno no podría reemplazar los ojos en este momento con un microscopio o una placa fotográfica. Pero se decida como se decida en esta disputa, la planta primigenia es una idea, y se pueda como tal en el sentido de que se puede utilizar con esta estructura básica como clave, como dice Goethe, para inventar plantas hasta el infinito. Con ella se comprendía la estructura de la planta, y comprensión significa volver a conducir a un principio simple y uniforme. ¿Cómo se ve esto en la biología moderna? Aquí también hay una estructura básica que no solo determina la forma de todas las plantas, sino de todos los seres vivos en general. Es un pequeño objeto invisible, una molécula de hilo, a saber, la famosa doble cadena del ácido nucleico, cuya estructura fue dilucidada hace unos 15 años por Crick y Watson en los Estados Unidos y que lleva el genoma completo de los seres vivos. Buscándonos en las numerosas experiencias de la biología moderna, ya no podemos dudar de que la estructura del ser vivo está determinada por esta molécula hilo, que en cierta medida emana de ella todo el poder creador que determina la estructura del organismo. Por supuesto, los detalles no se pueden discutir aquí. Con respecto a la corrección de esta declaración, se aplica lo que ya se ha dicho sobre la corrección de las declaraciones científicas en general. La precisión se basa en la metodología científica, la observación y el análisis racional. Cuando se han superado las etapas iniciales de incertidumbre de un desarrollo científico especial, su corrección descansa en la interacción de un número excepcionalmente grande de hechos individuales, en una red grande y complicada de experiencia, que le da el enunciado su certeza inviolable. ¿Puede compararse de algún modo la estructura básica que acabamos de describir, la doble cadena del ácido nucleico de la planta primigenia de Goethe? La pequeñez invisible de este objeto inicialmente parece descartar tal comparación. Pero es difícil discutir que esta molécula cumple la misma función en biología que la planta primigenia de Goethe debía cumplir en botánica. En ambos casos se trata de comprender las fuerzas modeladoras, formadoras de la naturaleza viva, de su reducción a algo simple, común a todos los seres vivos. Esto es exactamente lo que logra el arquetipo de la biología molecular actual, que todavía es demasiado primitivo para llamarlo arquetipo. De ningún modo posee todas las funciones de un ser vivo completo.
Pero quizás eso no deba impedir que lo llamemos así o algo parecido. Este arquetipo también tiene en común con el arquetipo de Goethe, que no es solo una estructura básica, una idea, una fuerza formativa, sino también un objeto, una apariencia, incluso si no se ve con nuestros ojos ordinarios, pero solo indirectamente se puede abrir. Se puede reconocer con microscopios de alta resolución y con los medios de análisis racional, por lo que es absolutamente real y no solo una idea. En este sentido, satisface casi todas las exigencias de Goethe sobre el fenómeno primario. Puede parecer dudoso que podamos ver, sentir, adivinar, en el sentido goetheano, es decir, que pueda convertirse en objeto de la episteme, conocimiento puro de la formulación de Platón. En cualquier caso, el arquetipo biológico normalmente no se ve de esta manera. Uno solo podría imaginar que esta fue quizás la primera vez que apareció a los descubridores. Entonces, si uno pregunta sobre la relación entre corrección y verdad en las ciencias naturales modernas, solo tendrá que establecer la separación completa de los dos conceptos en el lado pragmático. Pero uno tendrá, cuando se trata de biología, todo sobre la cognición de las grandes conexiones, que están presentes en la naturaleza desde el principio y no son hechas por humanos, pueden determinar una cierta aproximación. Porque las conexiones realmente grandes se hacen visibles en las estructuras básicas, en las ideas platónicas, que se manifiestan de esta manera. Y estas ideas, dado que dan información sobre el orden general detrás de ellas, quizás también pueden ser retomadas por otras áreas del ser humano. Psique que solo por la razón, por áreas que están directamente relacionadas con este orden general y por lo tanto también con el mundo de los valores. Esto se vuelve particularmente claro cuando uno pasa a las leyes muy generales que se extienden a los campos de la biología, la química y la física, que solo se han hecho reconocibles en las últimas décadas en relación con la física de las partículas elementales. Aquí estamos tratando con estructuras básicas de la naturaleza o del mundo como un todo, que son incluso más profundas que las de la biología y que, por lo tanto, son aún más abstractas e incluso menos directamente accesibles a nuestros sentidos que las primeras. Pero también son más simples en la misma medida, ya que solo tienen que representar lo general y ya no lo particular. Mientras que el arquetipo de la biología no solo tiene que representar al organismo vivo en sí mismo, sino que también a través de los diversos arreglos posibles de unos pocos grupos químicos en la cadena. También debe distinguir los innumerables organismos diferentes, las estructuras básicas de toda la naturaleza solo necesitan la existencia de esta misma naturaleza para representar. En la física moderna, este pensamiento se realiza de la siguiente manera. Se formula en el lenguaje matemático una ley fundamental de la naturaleza, una fórmula universal, como a veces se lo denomina, que todos los fenómenos naturales deben satisfacer, es decir, hasta cierto punto. Solo simboliza la posibilidad, la existencia de la naturaleza. Las soluciones más simples de esta ecuación matemática representan las diversas partículas elementales, que son formas fundamentales de la naturaleza exactamente en el mismo sentido en que Platón concibió los sólidos regulares de las matemáticas, cubos, dodecaedros, etc., como formas fundamentales de la naturaleza. También ellos, para volver al debate entre Schiller y Goethe, son ideas como la planta primigenia de Goethe, incluso si no pueden verse con ojos ordinarios. El que puedan verse en el sentido goetheano depende simplemente de los órganos de conocimiento con los que confrontamos la naturaleza. Difícilmente puede discutirse que estas estructuras básicas están directamente conectadas con la gran orden del mundo en su conjunto. Depende de nosotros, sin embargo, si queremos tomar solo una sección estrecha o racionalmente comprensible en este gran contexto. Echemos un vistazo al desarrollo histórico. En la ciencia, como en el arte, desde Goethe el mundo ha tomado el camino contra el que Goethe advertía,
que consideraba demasiado peligroso. El arte se ha retirado de la realidad inmediata al interior del alma humana. Las ciencias naturales han dado el paso a la abstracción y se han apoderado de la vasta extensión de la tecnología moderna. Al mismo tiempo, los peligros se han vuelto tan amenazantes como había previsto Goethe. Pensamos, por ejemplo, en la falta de alma, la despersonalización del trabajo, el absurdo de las armas modernas o la huida a la locura que ha tomado la forma de un movimiento político. El diablo es un señor poderoso, pero el ámbito claro que Goethe pudo reconocer en toda la naturaleza también se ha hecho visible en las ciencias naturales modernas, donde habla del gran orden unificado del mundo. Todavía podremos aprender de Goethe, hoy que no debemos dejar que todos los demás se marchiten en favor de un órgano, el análisis racional, que es mucho más importante captar la realidad con todos los órganos que se nos dan, y apoyarnos en esta realidad que reflejar también lo esencial, lo uno, bueno, verdadero. Esperemos que el futuro lo haga mejor que nuestro tiempo, cuando lo hizo mi generación.